El himno 77 puede ser, por favor. Himno 77. Maravilloso es el nombre de Jesús. Rey poderoso, fiel, de todo es dueño. El maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Jesús, Señor de amor, Señor de la gracia, Señor de salvación, Jesucristo, Rey poderoso, fiel, de todo es dueño. El maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Precioso nombre es, precioso nombre es, precioso nombre es, Señor. Rey poderoso, fiel, de todo es dueño. El maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Realmente es maravilloso el poder alabar el nombre de Dios, ¿no? Gracias a Dios que Él mandó a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros, para que de esa manera podamos conectar nuevamente con Dios, ¿no? Haciéndonos justos, santos y perfectos, ¿no? Mediante la sangre de su Hijo Jesucristo amado. Podemos cantar el siguiente himno, el número 94, por favor. Himno número 94. Tú si del mal perdón buscas, ven al Señor Jesús. En la cruz murió por mi vida dar el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús, al asediar con temor, ven al Señor Jesús, con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás,
ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él puede dar salvación. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Realmente, mediante el Cordero de Dios es que tenemos la redención de nuestros pecados, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente nos ha quitado nuestros pecados, ¿no? Hoy en día podemos decir que somos salvos, ¿no? Bueno, podemos cantar el himno. El himno número 138. ¿Ya? Bueno, entonces podemos cantar el himno de los antiguos himnarios. El número 20 puede. El himno número 20 de los antiguos himnarios, ¿no? Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Perdón, ¿no? Bueno, realmente la gracia del Señor es inmensa para con nosotros, dando así a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, ¿no? Podemos cantar el himno número 1 del antiguo himnario, por favor. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos, mis cielos coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
realmente es un hombre santo, ¿no? Como Dios es santo, es justo, perfecto. Así también sus hijos, ¿no? Por lo tanto, ninguno de nosotros tenemos pecado, ¿no? Podemos decir que somos santos, justos y perfectos mediante la sangre de Jesucristo. Podemos cantar el himno número 110, por favor. Himno número 110, en la cruz. Herido triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Muchas gracias. Buenas noches con todos los hermanos. Esta noche vamos a iniciar el culto. Ya hemos cantado, ahora vamos a pasar a la parte de los testimonios. Amén. ¿Hay testimonio? Amén. Si vamos a orar, voy a pedir por favor puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor. Padre, le pedimos por los hermanos que aún no llegaron, Señor, permita que ellos también puedan llegar aquí a su iglesia y escuchar juntos la palabra, Señor. Padre, este tiempo, por la gracia de Dios, se está preparando el campamento mundial para Argentina y Colombia, Ushuaia, Señor. Permita a los hermanos, Señor, hallar su gracia, preparar su tiempo, el dinero, todas las necesidades, Señor. También aquí en la Iglesia de La Paz queremos empezar a promocionar y visitar las diferentes instituciones, universidades, Señor, y poder invitar a todos los bolivianos para que puedan escuchar la palabra, Señor, en los campamentos mundiales, Padre Celestial. De verdad, Señor, necesitamos su sabiduría y su gracia, Señor. Esta noche también le pedimos, Señor, por su siervo y los diferentes siervos que están en diferentes partes de Bolivia, justamente también reunidos, Señor, realizando el culto de oración, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y encomendamos y dejamos todo en sus manos, Señor, orando así, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, libremente, quienes desean pasar a testificar, pueden pasar a testificar. También queremos aprovechar, ¿no?, y saludar a los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, en diferentes sintonías y lugares donde ellos se encuentran. Vamos a saludar Jerusalén Radio en Bolivia. Nos están escuchando en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Los hermanos también a través de las redes sociales, tanto en Facebook, también mandarles un saludo y un abrazo a distancia, esperando que estén junto a su Biblia y juntos hallar la gracia y escuchar la palabra. Amén, hermanos. Buenas noches, entre los diáconos, obreros y hermanos, libremente pueden pasar a testificar. Buenas noches, pastor, buenas noches, diácono, buenas noches, hermanas. De verdad, ¿no? Hay mucho que agradecer. Cada día Dios nos muestra, ¿no?, a nosotros nuestra vida de creencia. Desde aquel día que Dios me encontró en el mundo fracasado, yo puedo agradecer, ¿no? Hasta hoy Dios me guarda en su iglesia, ¿no?, juntamente con los hermanos, ¿no? Yo puedo agradecer esta parte, ¿no? Aquel día yo me encontré endeudado, fracasada, así Dios me encontró, ¿no? Me halló con mis 5 hijos, ¿no? Yo podía ver, ¿no? Y mi esposo también así, con dificultad, ¿no?, para caminar. Desde ese día, encontrándome, Dios me guardó hasta hoy día y por eso puedo agradecer. Ya un año más pasa, ¿no? Ya terminamos este año también nuevamente. Y yo doy gracias a Dios, ¿no? Aún yo siendo rebelde, ¿no?, malo, lleno de pensamientos, lleno de defectos, lleno de mi lógica, Dios me ama tanto, puedo decir yo, porque cada día Él me muestra, ¿no?, mi debilidad. Mira, ¿no?, entonces me corrige. En estos días yo puedo agradecer, ¿no?, estas dificultades que cada uno pasamos, pero yo también pasé, ¿no? Me enfermé 2 veces, ¿no? 3 todavía, ¿no? Recientemente otro me enfermé, pero pasé con un poco de dificultad.
Pero así, ¿no? Dios en este tiempo guarda mi salud también, ¿no? Aunque así van pasando los años, no solamente pasa así, pero yo puedo ver cómo Dios me muestra cada vez mi vida, ¿no? Cómo estoy viviendo delante de Dios, ¿no? Siendo polvo de la tierra, muchas veces se levanta mi corazón, reniega, mira el defecto de los hermanos. Yo podía verme en ese tiempo, ¿no? Este año esa parte. Y también, ¿no? En este tiempo yo puedo agradecer, realmente, ¿no? Cómo las actividades, ¿no? Empiezan a volver nuestro corazón, ¿no? Volver a retomar, ¿no? Así yo podría decir, ¿no? Volver a empezar así, ¿no? Y aún, ¿no? Podía ver, ¿no? El día de Navidad que teníamos que hacer en el Prado, ¿no? Yo podía ver como realmente me sentía como un polvo, pero este polvo empezaba a reaccionar, ¿no? Este polvo quería pensar, ¿no? Quería como gritar así, ¿no? Pero de repente me vino una palabra: tú siendo polvo, ¿qué quieres decir? Tranquila, ¿no? Así. Y me senté y pensé, dije, Señor, de verdad, cuán malo es mi corazón, verdaderamente, Señor. Las cosas que fallan, las cosas, los defectos, las fallas me empiezan a hacer ver mi realidad de vida, cómo estoy yo llevando delante de usted, ¿no? Cómo ando. Pero pese a esas cosas, Dios me ha guardado en este tiempo. Por eso yo puedo agradecer, ¿no? Y también esa noche ha estado aquí, ¿no? Sofocante. Agradecer. ¿Cuántos hermanos llegaron? Y los hermanos que no llegaban, estaban aquí. Hasta mi hermana llegó, ¿no? Podía yo agradecer a Dios. Realmente, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? ¿Cuánto nos ama, no? Con tanto. De tal manera Dios amó al mundo, dice, ¿no? Y yo puedo ver, ¿no? Esta parte también, ¿no? La anterior semana también, como falleció mi suegra, ¿no? Yo podía ver, pensaba en la palabra, de verdad, ¿no? Fallece uno, es como ganancia, lo veo yo, familiares de mi suegra, así como de mi esposo, y amistades de mí vinieron y escucharon la palabra. Yo por eso puedo ver que, de verdad, ¿no? El vivir es Cristo y morir es la ganancia, ¿no? Yo podía ver cerca, ¿no? Esa parte. Por eso yo en este tiempo agradecido estoy. Aún Dios me permite la salud. Y por eso esta tarde, ¿no? Esta noche yo quiero agradecer realmente, ¿no? Cómo Dios nos ama con tanta debilidad que tenemos nosotros. Esa palabra que dice, de tal manera Dios amó al mundo, ¿no? De tal manera Marta es y Dios le ama, así, ¿no? Yo puedo como aceptar esa palabra. Por eso yo puedo como agradecer esta noche, ¿no? Hermanos, hermanas, de verdad, ¿no? Cuán viles somos nosotros, pero Dios murió en la cruz por nosotros, ¿no? Anoche mismo viendo nuevamente, ¿no? Como la película, yo doy gracias a Dios, ¿no? Como puedo decir que soy bendita, ¿no? Mi yerno, ¿no? Luis Sanabria, de allá mandó así a mi hijo la película, volviendo a ver también, ¿no? Podemos más cada vez acercar, más mirar, ¿no? Nuestra realidad. Realmente uno anda, ¿no? Pensando de otra manera, ¿no? Torciendo la palabra, así vive uno. Eso yo quiero en esta noche agradecer, realmente cómo Dios me ama y cómo me encontró, ¿no? Fracasada y así, con tanta debilidad, me ama Dios. Y por eso yo puedo estar agradecido esta noche. Y así también a mis hijos, ¿no? A cada uno de ellos guarda, en cada lugar está puesto, ¿no? En cada, como dice su palabra, ¿no? Yo siempre recuerdo la palabra donde dice, ¿no? Isaías 54. Yo tengo la promesa a eso. Como tal me habló así, Dios empieza a ordenar, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? No enfría, no pierde su palabra. Yo sé el que me pierdo, ¿no? Yo sé el que pongo mis pensamientos sobre la palabra, ¿no? Por eso muchas veces sufro yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra no se mueve, la palabra está ahí, pero yo pongo mi pensamiento, mi vista, entonces empiezo a sufrir, ¿no?
por eso yo quiero dar gracias, ¿no? Aún siendo esta clase de persona, Dios me ama y me cuida en la iglesia a través de su siervo, de su palabra, ¿no? Yo puedo como agradecer en este tiempo por mi vida, hasta hoy me ha permitido. Eso quería agradecer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios, este tiempo hemos tenido actividades y tenemos actividades que se vienen. Espero que los hermanos nos ayuden invitando y promocionando el campamento mundial. También preparando nuestro corazón, hermanos. Amén. Dios va a trabajar grandemente visitando tanto el país de Argentina o Colombia, invitando a nuestros familiares. Hay hermanos que tienen mucha familia en Argentina, ¿cierto? Creo que también en Colombia es la oportunidad para aprovechar e invitar. También los hermanos que nos escuchan en Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades, también que nos ayuden promocionando y también que inviten, ¿no?, a sus familiares para que juntos escuchemos la palabra del siervo de Dios. Amén, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría, así nos va a interpretar 2 himnos, el himno número 405 y el himno número 67 de los himnarios. ¿Todos los hermanos tienen los nuevos himnarios o todavía no compraron? Si no compraron, en la parte de atrás que está la librería, pueden comprar. Hermana María Condori es la encargada. Todos los días, miércoles, domingo, en la mañana y en la tarde, aprovechando al coro, juntos podemos cantar y aprender y practicar. Amén, hermanos. Esto también podemos cantar en las reuniones zonales o cuando también en familia, ¿no?, cuando tengamos alguna reunión o alguna actividad. El pastor nos explicaba que estos himnos han sido escritos especialmente para los justos, ¿sí?, para los hijos de Dios. Su letra es muy importante, su letra tiene un significado muy especial. Entonces les invito a sacar sus himnarios, el 405, volveremos a encontrarnos, y el himno número 67, Feliz Navidad deseamos. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Adelante, por favor. Jesús alabo porque me redimió. A encontrarnos en el radiante cielo. No tendré más sed después de agua de vida beber. Con voz alta cantaré en el río de agua viva. Cuando el coro de los santos alabe, yo cantaré.
al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con el que se adelantó, y me llenaré de gozo en la gloria del Señor, el lugar donde los santos alaban al Salvador. Allí no hay más dolores, morada eterna es. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Volveremos a encontrarnos con todos los amigos por la puerta hecha de perlas. Entra a la casa de Dios. Gracia fluye de las aguas del río de agua viva. Todo aquel que tenga sed podrá venir a beber. Al Señor lleno de gloria, gracias daré sin cesar. Mi espíritu se alegra, alabando al Señor. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. También extiendo la invitación a todos los hermanos. ¿Desean alabar, hermanos? Amén. Por favor, avísenos, contáctense ¿sí? con el hermano Helvin. Él es encargado también para juntos incorporar, a crear un coro. Amén, hermanos. Esta noche vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches, ¿no? Sí. Yo saludo, buenos días. Sí. Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas, todos. Y cuesta, ¿no? Normalizar después de coronavirus. Nosotros también, creo que 3 años no realizamos la gira de cantata navideña en Estados Unidos. Después de 3 años, luego, creo que este año, ¿no? Este año, otra vez empezamos, ¿no? La gira de cantata navideña. Creo que enero empezamos, como 5 ciudades. Luego, septiembre, 23 ciudades, ¿no? 25 ciudades. Entonces, enero primero hicimos, todos los staff y hablaron, ya nunca voy a venir más aquí. Luego entre staff también no coordinaba bien, ¿sí? Por eso cuando terminando primera ciudad, cargando, ¿no? Todo desarmando estructura de cantata navideña, ¿no? Casa de Anas, etcétera, ¿no? Eso cargando al camión es casi 25 metros, largo es. Cuando entra no se ve. Por eso con flash, ¿no? Luces. Hasta 3 de la madrugada. 3 de la madrugada ya sigue metiendo, sacando. Porque cada camión caro era alquiler. Para economizar, usted hace un juego Tetris, caballito tiene que meter era.
Si alquilaría un camión más, solucionaría fácilmente, ¿verdad? ¿No? ¿Usted han escuchado Michael Jackson? Su grupo también lleva bastante camiones. ¿Y por qué bastante camión? Cada camión tiene una casa, su estructura, hecho lleva, hecho. Por eso cuando ese Michael Jackson se va, muchos autos. Pero nosotros para economizar, solo 3 camiones largos de 25 metros. ¿Cómo hacemos? Sacar todo, luego armar, terminando, desarmar todo mete como Tetris. Todo, no hay espacio, todo ya mete. Por eso cuesta. Entonces, nosotros para normalizar, ¿no? Otra vez, costaba mucho, muy cansado. Los staff y nosotros terminando enero, ¿no? Este año, enero, hicimos, ¿no? Gira de cantata navideña, 5 ciudades. Ahí nosotros casi muerto, como zombie, no sé qué estoy llevando, ¿sí? Cerrando ojos llevando. Luego llevando, metió mal, otra vez sacando. Si mente se fue, muy cansado. Porque entre nosotros olvidamos, ¿no? Antes cómo trabaja, olvidamos. Porque 3 años por el coronavirus, olvidamos todo. Era flojo, demasiado flojo. Pero otra vez, ¿no? Y haciendo, está bien, Dios ayudó. Creo que nuestro culto también me parece, los hermanos también poco a poco, ¿no? Aunque poco lento, está normalizando, estableciendo. ¿Qué le parece? ¿No es así? Así, ¿no? Entonces todos van a recuperar. Esta noche primero vamos a ver, ¿no? Ya tienen ustedes el libro de San Juan capítulo 11, esta noche vamos a leer. Ya encontraron libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17, voy a leer, hermanos. El libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17 voy a leer. ¿Ya todos se encontraron? ¿O alguien olvidaron traer la Biblia también? ¿Alguien? Ese síntoma de COVID era COVID. COVID así trajo esa enfermedad. Y como flojo. Cuando usted viaja a Estados Unidos o visita alguna iglesia, no trae la Biblia a Estados Unidos. Y la iglesia mismo prepara, porque dice que es muy pesado, no puede traer. Por eso las iglesias no hay jóvenes, casi son mayores, ¿no? Ancianos. Entonces la iglesia mismo prepara, ¿sí? Luego entrega. ¿Sí? Las gentes que congrega, aunque no todo, la mayoría. Yo también varias iglesias visité por CLF, pero la Biblia tiene en la iglesia. Luego no trae muchos. Creo que aquí esta noche también algunos hermanos olvidaron, ¿no? La Biblia. ¿Tiene todos? Sí, alguien no trajeron ese de enfermedad de COVID. COVID. Sí, como convirtió como flojo. Sí o sí, hermanos, tener la Biblia mejor, la Biblia mucho mejor. Ya todos se encontraron. Voy a leer desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Entonces Marta,
Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dieron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta el versículo 37. Y quisiera leer hasta 44, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Cuando termina, en su casa, y pueden leer, ¿no? Meditando, como ha compartido, meditando, pueden leer. Entonces va a entender más. Y nosotros, y muchas veces hablamos sobre el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Tal vez preguntando a alguien puede responder. ¿Sí? Aunque los hermanos recibieron la salvación, pero cuando pregunta ¿qué es el Evangelio? Claro, es el Evangelio, muchas veces hemos escuchado, pero cuando respondiendo, creo que cada uno de los hermanos responderán, ¿no? Diferentes. Claro, algunos son también misma respuesta, pero es el Evangelio, sí, según la Biblia que está escrito, ¿qué es el Evangelio? Más correcto es, ¿en dónde sale? Eso también vamos a buscar si hay mejor era en la Biblia. Es más correcto el Evangelio, pero cuando alguien pregunta ¿qué es el Evangelio? Mejor era, en la Biblia está escrito así, respondiendo más correctos. Voy a buscar un momento de 15, Primera de Corintios capítulo 15. Ya voy a leer poco rápido, puede anotar, después, hermano, pueden buscar en su casa. Primera de Corintios 15, el versículo 1, además, os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí sale, ¿verdad? ¿No? Os he predicado el evangelio, luego ya sale el versículo 3. Ya, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entre dos versículos, ahí está muy
correctamente, ¿no? O más como correcto era, perfectamente explica sobre el Evangelio. Ya, entonces ustedes pueden responder bien. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ya en dos versículos está escrito, ¿no? Sobre el Evangelio. El versículo 3. Cristo murió por nosotros. Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Jesucristo murió era por nuestros pecados. Luego, ¿qué fue? Resucitado al tercer día. Aquí sale muerto, ¿verdad? ¿No? De Cristo, luego resurrección de Cristo era. Murió por nuestro pecado. Cuando resucitó, ¿qué quiere decir? Ya solucionó era. Ya había pagado todos nuestros pecados. Ese dos es más correcto el Evangelio. Entonces, ¿pueden responder ustedes cuál es el Evangelio? ¿Sí? ¿Entendieron bien? Sí. Entonces, nosotros también escuchamos el Evangelio, entendemos, por la fe recibimos la salvación. Pues el Evangelio es poderoso, tiene poder. Luego también tiene la justicia de Dios. Por eso cuando nosotros vivimos para el Evangelio, por el Evangelio vivimos, de ahí podemos ver el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando estaba en Santa Cruz, una hermana me decía: pastor, yo casi 20 años congregando a la iglesia, pero mi esposa hasta ahora me persigue. Luego me explicaba, escuchando, yo pensé: su marido muy malo, maldito es, quiero ver. Luego voy a odiar. Como 20 años persigue, de vez en cuando golpea, tomando cerveza, luego no quiere que vaya. Entonces, hermana cada vez viene a la iglesia: yo quiero venir a la iglesia, pero mi esposo no me deja. Cada vez escuchando: quiero conocer a su esposo. Quiero conocer. ¿Quién es? ¿Por qué así? Maltrata, persigue. Mirando, hermana, tiene mucho corazón para venir, servir, apoyar. Entonces, un día, solamente escuchando de parte de hermana, sí, muy raro era su esposo. Mirando, hermana, muy, ¿cómo voy a explicar? Hermana, muy buena hermana era. Obedientes, tiene corazón. Pero ¿por qué 20 años ese marido persigue? ¿Por qué Dios no ayuda? Un día yo también pregunté detalladamente: ¿por qué tu esposa golpea a usted? Entonces me explicaba, que no quiere que me vaya a la iglesia. Entonces, ¿por qué no quiere que vaya a la iglesia? Luego recién explicaba bien, hermanas, ¿por qué su esposo golpea? ¿Por qué no quiere que vaya a la iglesia? Preguntando detalladamente. Yo trabajo en el día, en la noche retorna a la casa. Entonces mi esposa espera. ¿Qué espera en la casa en la noche? Cena espera. Cuando no come, se enoja. Fulco. Tiene hambre, da rabia. Entonces esa hermana quiere venir a la iglesia. Entonces, llegando a la casa, no prepara, cocina. Luego viene nomás a la iglesia. Entonces su esposo llegó a la casa, ¿qué espera? No hay cena. Entonces, ¿usted quiere enojarse o no quiere enojarse? Esposa no, aquí está marido, mejor marido. Ya marido, todo el día trabajando, llegando a la casa, la esposa no preparó la comida. ¿Se enoja o no se enoja? Creo que aquí los hermanos no se enojan. Hermanas se casaron muy bien. Buen marido es. Pero normalmente no se enoja. Pero su esposo se enoja, dice.
Entonces, ¿por qué golpeó? ¿Por qué no quiere que vaya a la iglesia? Porque de vez en cuando también prepara la cena, comiendo. Después de comer, ¿qué debe hacer? Hermana, ¿usted después de comer qué hace? Después de comer duerme. ¿Qué hace? Ordenar, lavando en sus lugares bonitos ya. Pero hermana, después de comer, mirando el tiempo, tarde era, ¿qué hace? Dejando todo, se va ¿a dónde? A la iglesia. Entonces su esposo mirando eso, no está ordenado, ¿no? Por eso se enojó, dice. Explicando, escuchando, ¿no? De hermana explicaba, ¿no? Detalladamente. Tiene razón. Entonces después hablamos. Hermana, mejor no venga a la iglesia. Mejor no venga, hermana, por favor. ¿Sí? Mejor primero atiende bien a su esposo, luego cocinando bien la cena, luego ordenando en la casa, acomodando. Si hay tiempo puede venir, no se preocupe. Aunque usted no viene a la iglesia, aquí otra hermana puede limpiar, otra hermana puede hacer. No venga a la iglesia. Primero, ¿qué hacer? Atender. Entonces así atiende bien. Luego también ordena en su casa. Cuando su esposo regresa de su trabajo a la casa, se sentirá, ¿no? ¿Qué se sentirá? Sí, mi esposa es guapa, es muy bonita. Luego su corazón puede abrir. Entonces cuando su esposa invita a la iglesia, tal vez una vez puede rechazar, pero varias veces invitando, sí, una vez puede venir, ¿verdad? ¿No? Puede venir. Pero esa hermana, 20 años, imagínense, no es un año, muchos tiempos, ¿cómo venía a la iglesia? Entonces su esposo ya está ahí guardado, acumulado, no puede aguantar, por eso tomando cerveza. Aunque no todo es así, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando, mejor era hermana, ¿sí? Limpiar, ordenar en la casa, mejor. Sí, el evangelio, mientras ustedes sirviendo el evangelio, hermanos, como dentro del evangelio, ¿qué hay? Dijo la Biblia. Dentro del evangelio, ¿qué hay? El poder era el poder. ¿Cómo podemos ver el poder de Dios? Desea tanto, hermanos, servir el evangelio. En caso de esa hermana, yo quiero servir el evangelio. Si desea servir el evangelio, pero su esposo no deja que vaya a la iglesia, ¿cómo puede servir? ¿Se puede? No, era difícil. Entonces, para ir a la iglesia, el evangelio, entonces, pensando mi esposo le gusta, quiere que primeramente atienda, por lo menos, ¿no? Cena, sí, preparando, ordenando en la casa. Entonces, para ir a la iglesia, considerando esto, si desea servir el evangelio, necesita el apoyo de esposo, ¿verdad? Entonces, pensando, ¿qué pensando? ¿Qué pensando? ¿Qué podemos pensar? Servir. Sirviendo el evangelio, su esposo, ordenando la casa. Luego también puede venir, no puede venir a la iglesia. Puede venir. Para cumplir el horario también, hermana, puede pensar. Desarrollar. ¿En qué manera? Puedo ordenar, satisfacer mi marido. También puedo servir el evangelio. Pensando, buscando manera, ¿va a lograr o no va a lograr? Lograr. Entonces esa hermana anteriormente solamente trabaja, regresa a la casa, solamente atender, ¿verdad? ¿No? Luego ordena la casa. Pero por servir el evangelio, para venir a la iglesia, debe hacer, ¿qué debe hacer? Dos cosas debe hacer, dos cosas. Atender a su casa, luego también venir a la iglesia, servir. Y dos cosas. Para hacer dos cosas, no debe vivir como antes ella.
debe ser diligentes, poco más rápido. Antes lento, así, lento. Pero para hacer dos cosas, ya no más puede andar así lento, así. ¿Sí? Esa, mira, rápido. Cambia, su actitud cambia, su vida cambia por el Evangelio. ¿Quiere servir el Evangelio? Cambia a todos, hermanos. Que dentro del Evangelio, no solamente teoría, hermanos, poder era poder de Dios. No han escuchado, no han visto los ministros cuántas cosas hacen, cuántas cosas. Imagínense, nuestra misión, más de 100 países. ¿Sí? Según tablet de Pastor Ospa, tiene la anota de todos los países que viaja, pastor, anota. Iglesia África, tal iglesia necesita construcciones, $100,000. Esa iglesia, ese continente, ¿qué necesita? Era teología, universidad de teología. Iglesia Japón, ¿cuánta iglesia necesita? Todo anota. ¿El pastor olvida? Claro, sí, pastor recuerda. Alguien piensa, pastor no va a recordar mi nombre. El pastor recuerda. Como miles, muchos discípulos, pero recuerda. Luego todo anota, recuerda. Entonces, más de 100 países es la misión. Luego, pastor también tiene su iglesia, ¿verdad? ¿No? Iglesia Gangnam. ¿Cuántos miembros allá? Más de 1,000 miembros, Iglesia Gangnam. Muchos hermanos, como 1,500 miembros. Imagínense, hay también reuniones, casados, casadas. Entonces todo atiende, pastor, ¿verdad, no? Luego viaja. ¿Cómo viaja? Un año su vuelo comprado, era, dice. Un año completo ya, desde enero, diciembre, ya salió su agenda. El vuelo ya comprado. ¿Sí? Su agenda es. Entonces, para todo eso, ¿cómo se llama? Y solucionar, ¿verdad? ¿No? Si tantas cosas tiene que hacer. Pero hace o no hace. Hace. ¿Y por qué eso? Por eso pastor dice, porque mirando tantos países, tantas tareas de pastor, no deja dormir, dice. Porque ¿cómo voy a hacer eso? Tal continente necesita construcciones, dineros. Ahí necesita teología, universidad. Eso es. Pero tengo mi capacidad. ¿Puede o no se puede? No. Según mi capacidad, ¿cómo todo va a cubrir? Por eso pastor te explica, por eso me levanto 4 de la madrugada. Por eso se levanta 4 de la madrugada, luego busca a Dios. Mientras conversando, Dios orando, Dios da, ¿sí? Sabiduría. No por diligente era, por el Evangelio. Mientras, siguiendo el Evangelio, por ese el Evangelio empuja. Como igual que esa hermana, ¿cierto? Atender a la casa, también servir el Evangelio. Entonces, ¿cómo debe vivir? Así nomás, lento. Aquí, alguien come. ¿Cómo come? Qué dulce. Qué salado. ¿Quién hizo eso? Ya pastor dice, 5 minutos, dentro de 5 minutos, rápido. ¿Por qué 5 minutos come? Sí, para ganar tiempo. Escuché sus testimonios. Cuando era más joven, pastor, ¿sí? Deseaba leer la Biblia. Deseaba. ¿Sí? Por eso, mejor era, ¿sí? Reducir tiempo de comer. Comer rápido, lo que hace, leer. Luego hasta está haciendo necesidad en el baño también, ¿qué hace? Leer. Sí, porque eso empuja. ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo puedo servir el Evangelio? Dentro del Evangelio, ¿verdad? ¿No? Tiene poder de Dios.
sabiduría de Dios da. Luego no puede vivir como antes. Si puede entender, hermanos, sí, escuchando de esa hermana, verdad, sí, hermana, sí, usted desea servir el evangelio, puede atender, puede servir bien, ordenar bien la casa. También puede hacer, ¿qué puede hacer? Puede venir a la iglesia, puede servir. ¿Se puede, no se puede? Se puede, ¿verdad? Todo ya puede hacer por el evangelio. Amén. Ya, todos amén, hermanos. Si esta noche desea, hermanos, servir el evangelio, entonces por el evangelio todo puede hacer. Alguien dice, tengo muchos sueños, pero ya desea servir el evangelio, ya no más. Alguien, ¿sí? Muchos sueños viene, dice, porque no sé, ¿por qué será? Pero si desea servir el evangelio por el evangelio, si sueño también puede. Amén. Alguien dice, no memoriza bien, dice, mi cabeza piedra. Eso también puede solucionar. Si desea, ¿sí?, servir el evangelio. También por eso el evangelio todo se puede. Yo también cuando me recuerdo era ministro de Cochabamba, me invitó que yo dé, ¿no?, la conferencia de IME. Pero yo nunca di conferencia. Quería rechazar. Me daba miedo. ¿Qué me daba, hermanos? Miedo. Luego vergüenza. Porque yo pensaba, no hablo muy bien en español. Tampoco mi pronunciación no es aquí boliviano. Soy extranjero. ¿Sí? Entonces, poco raro, ¿no?, mi pronunciación. Además, no hablo muy bien. ¿Cómo voy a hacer ante autoridades? Pero es necesario, ¿verdad? ¿No? Esta vez yo no aprendo, siempre voy a vivir así. Pero en Bolivia necesita, ¿verdad? ¿No? El siervo dijo, ¿qué dijo? Sí, todos los colegios, universidades, nosotros va a agarrar, ¿sí? Luego Dios todo nos va a entregar. Luego ahí ya siervo por la fe hablando, ya cómo podía rechazar. Aunque temblando, miedo, sí, amén. Luego viajé a Cochabamba. Durante 1 hora yo di la conferencia. Mi conferencia, ¿cómo era, sabe? Totalmente fracasé, totalmente. Me daba mucha vergüenza. Entonces el ministro de Cochabamba, ¿qué director de Bolivia? Dice, ¿qué tipo de director así es? Yo pensaba, no me diga así. Así me llevaba, aquí director, representante de Bolivia, no me diga, por favor. Qué vergüenza era. 1 hora completamente yo fracasé. Tartamudea. Tampoco entiende la gente. Entonces, pero ese presentador, ¿qué dice? Conferencia excelente, ¿verdad? Nadie responde, pero ese presentador obliga, era excelente, ¿verdad? Entonces todo, sí, dice, sí. Por favor, gran aplauso. Pero no aplaudía, nadie casi. Entonces el presentador, ¿qué hace? Aplaude fuerte. Entonces recién ya aplaudiendo. Me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Demasiado. Después yo pensé, nunca me invita, por favor, nunca más. Pero ahí, 1 vez, 2 veces, varias veces. Desde ahí, qué raro era. Dios me daba, corazón, otro corazón, sabiduría. Ahí poco a poco. Hoy en día yo casi 9 departamentos, casi todas las cárceles yo di conferencia. Colegio, universidades, autoridades, soldados, policía, hasta autoridades, diputados, doctorado también. Y todo, ¿sí? En el principio no era. Por eso el evangelio, hermano. Si desea servir, por eso el evangelio, todo puede hacer, todo. Amén. Parece que no, amén. Si no quiere parecer. Es el evangelio muy, sí, maravilloso, hermanos.
Usted que han escuchado ese evangelio es poderoso. Por ese evangelio todo podemos hacer. Sí, un día yo también estaba, ¿no? Estaba en el seminario. Entonces, como mis compañeros, casi un año en Corea, ¿no? Un año. Terminando un año, la mayoría levantan, nombrando como misionero, evangelista, envía a otros países. Luego también envía evangelistas en Corea, ¿no? En Corea bastante iglesia de nuestra misión. Pero mi número era número 5, mi compañero era 50, sí, son varios, ¿verdad? ¿No? Mi número 5, ¿por qué número 5? Número 1 casados, número 2 casados, 3 casados, 4 casados, 5 soltero era, entre solteros era mayor, por eso número 5. Entonces era más mayor edad tenía, número 5. Entonces según edad, yo calculaba, creo que yo primero para casar parece, porque yo tengo edad, ¿verdad? ¿No? Más que otros. Pero esperando, muy raro era. Sí, nombró evangelista otros compañeros solteros más menor que de mí, nombrando misionero evangelistas. Luego, solo puede enviar, debe casar, ¿no? Por eso se casa. Como no aguanta. Claro, no, solo es peligroso. Solo no, que especialmente a la iglesia, ¿no? Muchas señoritas. Por eso, mejor era casándose. Por eso en la iglesia se casa, ¿sí? Casándose y luego envía. Entonces yo siempre esperaba, porque yo soy más mayor que todos los solteros. Esperaban, uno se casó, otros. ¿Cuándo me va a llegar mi turno? Según mi edad debe ser primero, pero no era así, ¿verdad? No era así. Entonces siempre los compañeros se casan, compañero ¿qué hace? Felicita, aplaudiendo, cantando como nueva alegría, ¿no? No así era. Aunque nosotros seminaristas como soldados, canta muy fuerte, ¿sí? Entonces cantando, todos los hermanos muy felices era, porque canta muy bien, no por cantar bien, grita fuerte, como bestia así, con toda la fuerza, canta muy fuerte. Entonces siempre detrás de matrimonio que se casaron, cantamos nosotros, felicitamos. Entonces yo ¿cuántas veces canté? Muchas veces. Entonces mi promoción, todos se casaron, salieron. Siguiente promoción, me quedé. Siguiente promoción también, ellos primero se casaron. Entonces así sigue cantando, aplaudiendo. Un día llegó un pensamiento de diablo, parece. No quería aplaudir, ya basta, ¿hasta cuándo va a aplaudir? Así me da. Luego quería buscar martillo. Luego, como donde novio camina, ¿no? Marcha, que flores, maceta, ¿no? De vidrio, bonito. Todo quería quebrar. Así quería malograr esa boda, ¿sí? Ese es mi corazón. Entonces ahí cada vez enviando mis compañeros me daba mucha rabia. No quería participar, mejor no ver, ¿verdad? Mejor era. Pero tampoco podía hacer esto porque el delegado de seminarista siempre tiene que ir a limpiar, felicitar. Cuando no hace, ayuno. Entonces ni modo otra vez ir ya haciendo. Y un día, sí, mis compañeros sabía que él ya reprobó un primer año, otra vez reprobó segundo año, otra vez reprobó tercer año, pero él es mayor edad siempre, ¿sí? Siempre entre todos los solteros yo era más mayor. Entonces todo anhelaba a mis compañeros. ¿Qué anhelaba? Él primero que se case, ¿sí? Él es mayor. Él también tiene mucho peso mirando a mí, ¿sí? Como auto,
¿cómo dice? Auto antiguo dice, aquí. Modelo antiguo, o sea, que tiene que despachar rápido, ¿no? Así se sintieron. Entonces, aunque mis compañeros anhelan, yo también más anhelaba, ¿verdad? ¿No? Quería. Un día, si Corea hay un costumbre, ¿cómo se llama? Buque, flores, ¿no? Buque, ¿no? Es la novia agarra. Terminando todo eso, tira, ¿no? Entonces, siguiente turno recibe. Costumbre de Corea, solo señorita nomás tiene que agarrar, señorita. Siguiente, aquí muchas señoritas. Pero mi compañero mirando a mí, muy triste era, echaron todos señoritas, fuera, todo hecho. Luego agarrando mi mano trajeron. Andrés, tú solo es solo, no se preocupe, tú recibe. Siguiente, quería morir. Quería morir. Ante mucho público así. Mis compañeros, ellos querían apoyar a mí, ¿verdad? ¿No? Pero están matando a mí. Agarrando mi mano, traje. Andrés, no se preocupe, señorita, todo echamos, no a nadie. Luego la señorita quería agarrar, ¿no? Pero aquí, un muro de los seminarios, mi compañero, nadie puede entrar. Tranquilo, Andrés, solo agarra, tú siguiente, así. Me daba mucha vergüenza. Yo hablé, tira rápido, quería desaparecer en ese lugar. Y tiró y agarré. Me daba mucha vergüenza, ¿verdad? Así es. Ahora riéndome, ¿verdad? No, ahora, en ese tiempo lloraba mucho. Quería suicidarme. Una soga, luego, así era, quería desaparecer. Muy difícil era ese tiempo. Ahora, sí, riéndome puedo hablar ahora. Ahí pasando, Iglesia de Gangnam había una situación. Total 7 pisos creo, me recuerdo. Pero como de esa ciudad, alcalde, no, jefe de esa ciudad, como de gobierno. Entonces, escuchando sobre nuestra iglesia, como escuchaba como secta. Entonces, porque otra iglesia hablaba, ¿no? Como negativo de nuestra iglesia. Entonces, ese gobierno ilegalmente quería tumbar iglesias, ¿sí? Iglesia Gangnam, donde estaba Pastor Ospa. Pero ahí con nuestro abogado hermano hablando, están de acuerdo, quedamos, ¿en qué manera? Y tumbar era, total 7 pisos, pero solo 2 pisos arriba tumbar. Quedaría, ahí puede mantener. Por eso, si eso y tumbamos, ¿no? Luego reconstruir, porque siempre nuestra iglesia usaba ladrillo roja. Aquí también, ¿no? En Bolivia, pero Corea más buena calidad. Así. Y luego construimos. Justo nuestra iglesia es como la puerta de capital Seúl. Carretera principal, ahí se ve, de frente nuestra iglesia. Entonces ese gobierno de Corea habló, como está Buena Vista, todo el mundo cuando entra al capital Seúl, primeramente se ve su iglesia. Entonces mirando ladrillo roja no conviene, dice. Como nuestra cara de ciudad, cámbielo, más elegante. Por eso, según esta condición, quedamos, no tumbar todo, ¿no? Eso tumbando arriba, luego otra vez remodelamos. Para remodelar, necesita columna más grueso, tiene que poner desde subterráneo. ¿Ya puede entender, hermanos? Sí, porque va a remodelar. Ese ladrillo roja va a cubrir con otro ladrillo afuera, de piedra preciosa, ¿no? Así bonito. Entonces, por ese muy pesado era, ¿sí? Ladrillo roja, encima de esto otro, piedra, ¿no? Preciosa para cubrir, entonces muy pesado. Por eso desde subterráneo debe poner columna grueso para que sostenga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puede entender? Entonces, abajo subterráneo, tercer piso. Muy hondo, ¿verdad? ¿No? Oscuro. Entonces ahí tumbando, luego otra vez columna construyendo, sacando y luego construyendo.
Entonces, ¿quién trabaja en la iglesia? Seminarista. Nosotros desde madrugada entramos, tumbando, sacando, construyendo. Justo se casó mis compañeros, justo. Entonces, los que no se casaron tienen que trabajar. El que se casó, con saco bonito, elegante, bien peinado, luego perfume, luego al lado su novia, hermosa, también ropa bonita. Luego ellos, después de casarse, se va. ¿A dónde se va? Luna de miel. Ese tiempo yo también entré ¿a dónde? Subterráneo. ¿Por qué subterráneo? Trabajar. Pero sabe, seminarista no trabaja, no hay sueldo. Dios no da, no hay. Ese tiempo, nosotros, mi zapato, mi tenis, no había. Estaba como gastado, ¿no? Por eso los que se casan, todo bota. Porque todo nuevito ellos. Entonces, antiguo bota todo. Por eso nosotros hablamos, cuando bota al basurero, no bota al basurero, a mi cuarto bota, por favor. Porque muy útil, era muy útil para nosotros. Pero algunos bota todo basurero, porque mucha cantidad, ¿sí? Luego todo nuevito era, nuevos. Ropa, mochila, zapato, tenis, todo nuevo. Porque recién se casó, ¿verdad? No usa, era antiguos. De ahí uno yo conseguí, tenis era. Pero ese tenis mirando, ese seminarista que se casó también, años usó parece ese tenis. Tenis abajo, ¿qué tiene para que no resbale? A huellas, pero ya todo ya gastó. Pero ni modo, mejor que mi tenis era. Yo agarré. Con esto entre subterráneo trabajo. Pero no se ve, puro polvo era. Polvo no se ve. Pero ese tenis se resbala porque no hay huella. Cada rato resbala, cada rato. Entonces ahí entrando subterráneo a trabajar, sin darse cuenta yo pisé. ¿Qué pisé? Justo clavo así estaba levantado. Directo, así. Al pisar, me duele mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Qué salía? Claro, pisando, ¿cómo no sale sangre? Sale sangre. ¿Qué sale? Rabia sale, rabia. Todo lo que ha pasado, como aplaudía, si le cantaba, luego años, ¿sí? Eso todo pasando como una película. Además, ¿qué hace? Yo pisé ese clavo. Rabia. Ya basta, hasta ahí. ¿Qué cosa hasta ahí? No voy a vivir más en el seminario. Chao iglesia, chao seminarista. Ya no más, no quería saber nada de ahí. Quería terminar todos. Deshacer. Luego saliendo afuera voy a vivir tranquilamente. Común. Trabajar, ganar. Así quería vivir. Yo pisé. Entonces no podía caminar, solo mi compañero me ayudó. Sí, ayudó. Luego me agarrando, luego llevaba al cuarto. Porque nuestro cuarto era, segundo piso era, tiene que subir. Entonces subiendo, justo encontramos, ¿a quién? ¿A quién? Mi compañero que recién se casó, el punto de partir luna miel, ahí está. Al ver, ya ellos, brilla era. Guapos, saco, todo nuevito, tenis nuevito, brilla. Además, al lado de mi compañero, ¿quién estaba? Un angelita estaba bonita, recién se casó. Luego ellos estaba, chao Andrés, me saludó. Más peor era. Recién yo pisé el clavo, ya llegó todo mi rabia. Pero justo encontramos, pero mi compañero, Andrés, chao, así me dijo. Trabaja bien. Ay, no quería hablar.
se fueron. Luego mi compañero me llevó a mi cuarto. ¿Sabe el clavo cuando pisa? El punto de clavo tiene veneno. Por eso debe inyectar, tomar medicina. Entonces, como seminarista, ¿cómo puede comprar? Por eso mi compañero, Andrés, él sabía poco de conocimiento, ¿no? Andrés, en ese caso veneno hay, es peligroso, dice. ¿Qué voy a hacer? Espera, yo sé, dice. Entonces él trajo, ¿qué trajo? Fósforo trajo, fósforo. Así dice, ¿qué pasa? ¿Qué quiere hacer? Espera. Luego mi herida directo, ¿sí? Así, para, como dice, como alcohol, ¿verdad? ¿No? Como alcohol. Entonces sonaba era. Me dolía mucho. Después olía olor de carne. Qué rico olor. De todo lo que he pasado, ¿no? Recordando, me sentía, ¿verdad? Me sentía. ¿Qué me sentía? Porque aunque algunos dicen, ay, soy inútil, dice. Pero ese momento me sentía, ¿verdad? No sirve nada. Inútil. Ni siquiera puede trabajar. Piso, clavo, también tiene edad. Sí. Como inútil era, inútil. Mi compañero, Andrés, ya ahora está bien, dice. Veneno ya murió. Luego él salió, descansa bien. No podía descansar. ¿Por qué no podía descansar? Tenía mucha adentro. No podía dormir, no estaba tranquilo. Solo ya basta hasta ahí. Quería salir, pero ¿puede salir? No podía porque mi pierna no estaba. Ni modo es abrir la Biblia. Porque no había otra cosa, porque no podía dormir. Por eso yo, ¿cómo aprendí como seminarista? Escuchar la palabra. Abrir la Biblia. Justo una parte era abriendo la Biblia, justo era justo. Vamos a buscar, usted tiene Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, el versículo 14. ¿Encontraron, hermanos? Voy a leer Isaías capítulo 41, el versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Leyendo justo ese versículo, la Biblia coreana no es gusano, lombriz. Parece, ¿no? Igual casi. Leyendo, no temas, dice, no temas, gusano de Andrés. Así leía, ¿sí? Muy raro era ese leyendo. Ese lombriz parece mi persona era. Que más inútil, nadie me quiere, una vida más miserable. Usted cuando encuentra gusano, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere besar? ¿Qué quiere hacer? Pisotear era pisotear. Yo primera vez leyendo esa parte, antes leía, pasaba. Pero con esa situación leyendo, lombriz, Andrés, así yo leía, porque mi situación igualito que ese gusanito. Quería pisotear, quería botar. No tiene nada. Leyendo, en mi corazón entró. Y primera vez, la palabra como mi persona era mi persona. Anteriormente, teóricamente, claro, soy frágil, débil, inútil. Pero como esa situación es todo pasando, luego ahí quedándome solo en mi cuarto. Luego justo abriendo, ¿cómo está escrito? No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor.
No sé, primera parte como encajaba mucho, no, encajaba, ¿no? Como igual que yo, ese gusano era. Yo también, es verdad, igualito que yo. Luego después leyendo el versículo 14, ¿no? Que dice, yo soy tu socorro era. Aunque soy gusano, pero después que dice, yo soy tu socorro era. Soy gusano, ¿verdad? Sí, miserable. No hay esperanza. Claro, cualquier persona cuando encuentra, quiere escupir, quiere pisotear, ¿verdad? ¿Verdad? Pero después, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Siendo gusano, Dios va a ser, ¿qué va a ser? Mi socorro, también mi Redentor, ¿no? Ya 15 tiene, hermanos. Ya 15, todos hermanos pueden leer. Ya 1, 2 y 3. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collados reducirás daño. Siendo gusano, después, ¿qué está escrito, hermanos? ¿Ustedes han visto en gusano tiene trillo como dientes? ¿Gusano tiene? ¿A qué tipo de gusano vio diaconisa? Aquí 15 dice, he aquí que yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo. ¿Qué es trillo? Cuando cosecha, ¿no? El trillo, ¿no? Cosecha. En Corea cuando así, esa máquina girando, esa máquina así, como diente. Hay como granos, ahí pone, ¿no? Y grano todo aquí saca. No sé si aquí en Bolivia cómo hará, ¿no? Entonces aquí ¿qué dice? Aquí gusano, ¿qué tipo de gusano? En ese gusano Dios puesto, ¿qué puesto? Por trillo era. ¿Ustedes han visto ese tipo de gusano? Trillo. Pero esa palabra, ¿verdad? Soy siendo gusano. Dios sí ha puesto, dice, en ese gusano que el trillo era. ¿Qué tipo de trillo? Un trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirá a tamo. Sí, mirando y leyendo, Dios era, Dios poniendo trillos en ese gusano o lombriz. Usa. ¿Sí? ¿Qué hace? Aquí montaña, ¿no? Montes, molerás, dice. Trillarás montes. Cuando leyendo, siendo gusanos, lombrillo, ¿no? Lombriz. Dios va a usar. Dios quiere usar. Desde ahí leyendo, esa palabra, ¿sí? Como no para creer, voy a creer, no. Como siendo gusano, entró como mis situaciones, ¿no? Explicando. Mi palabra, sí, verdad era. Sí, Dios va a usar. Si a través de ese gusano va a moler. ¿Qué va a moler? Montes grandes, collados. Desde ahí mi corazón, sí, Dios daba, era esperanza, era. Para mí soy nada, inútil, pero ese inútil gusano, Dios quiere usar. Desde ahí, aunque no cantaba muy bien, sí, yo cantaba era. Nadie me quiere, pero Dios me quiere usar. Y solo trabajando, nadie me pisotea, nadie quiere pisotear como lombriz. Inútil, no sirve. Pero, ¿por qué pero? Pero Dios me ha puesto, quiere trabajar, quiere usar. Así solo cantera, solo cantando, riéndome.
Sí, felizmente. Ay, esta palabra me ayudaba, me podía no recordar. Esa noche nosotros hemos leído, vamos a volver, libro de San Juan era. Aquí un versículo podemos ver, hermanos, porque el libro de San Juan capítulo 11, historia de Lázaro era. Sí, entonces Marta, María, sus hermanas, entonces un día se enfermó su hermano Lázaro. Entonces estando en la cama envió, ¿sí?, a Jesús, que venga Jesús, luego sane nuestro hermano Lázaro. Pero Jesús vino, no vino. Jesús vino, no vino. No vino. Cuando Marta, María enviaron sus siervos, mensajeros, ¿sí?, estaba muy cerca Jesús también, no tan lejos era. Estaba cerca, mandando mensajeros, explicó bien. Si nuestro hermano Lázaro, como hermano de Marta, María, está enfermo, Jesús, por favor, ven, luego orando puede sanar. Ay, ya hablaron, explicaron. Pero Jesús vino, no vino. No vino. Sí, ¿verdad, no? Luego murió, sí, su hermano Lázaro. Después de morir, Jesús habló. Ya vamos a ver, habló a sus discípulos. El versículo 15 tiene. Desde 14 voy a leer. Entonces Jesús les dijo, claramente Lázaro ha muerto, ya murió, ¿no? Después de morir, Jesús habló a sus discípulos. 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Y para qué? Creáis. Sí, esa parte quiero hablar poco, hermanos. Jesús puede salvar, sanar de esa enfermedad Lázaro, pero no se fue. Luego finalmente murió. Después de morir, Jesús explicaba a los discípulos. Sí, estoy muy alegre. ¿Por qué alegre Jesús? Aquí 15 leyendo, Jesucristo está llorando, está triste, escuchando que murió Lázaro. Está alegre, dice. Alegre. Discípulos, escúcheme bien. Estoy muy feliz, contento, dice. Recién habló. Lázaro murió. Luego está hablando. Discípulos, ya ven, escucha. Estoy muy alegre. Entonces los discípulos, qué raro era. Que murió nuestro hermano Lázaro. Entonces Jesús, ¿qué dice? Estoy muy alegre, dice. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Y para qué? Jesús tanto desea, aún muere Lázaro, atraviesa situaciones, Jesús tanto desea. ¿Qué desea? Que ustedes crea. ¿Qué crea? En mí en mí. Aparentemente ustedes ahora siguen a mí. Ustedes han visto, ¿sí? 5 panes, 12 pececillos, comieron 5,000 personas. Un milagro. Los discípulos también saben, Jesús hace milagro. Sana a los enfermos, paralíticos, cojos, ciegos. Los discípulos de Jesucristo también sabe, cree en Jesús. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Tal vez 5 panes, 2 pececillos puede multiplicar para 5,000 personas. También cuando aparece ciegos puede sanar, puede dar la vista. Hasta ahí estas cosas creen los discípulos. Pero aquí Jesús, estoy alegre, me alegro. ¿Por qué alegre Jesús? Porque Lázaro murió. Murió. Me alegro por ustedes. Por ustedes. Alegre, dice Jesús. ¿Por qué alegre Jesús? Por muerte de Lázaro. Sí, me alegro por ustedes que no estaba allí, ¿no?
Entonces, ¿por qué ya Jesús alegró, hermanos? Aquí está escrito. ¿Para qué? Creáis. A través de la situación de la muerte de Lázaro, Jesús deseaba que crean sus discípulos, ¿verdad? ¿No? Crean de qué, hermanos? De Jesús era Jesús, crear. Pero, ¿qué cosa creer? Ya vamos a ver el versículo. Ya versículo usted tiene 25. ¿Ya encontraron? Ya juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús deseaba que no crean en qué. En Jesús hace resucitar, ¿no? Puede dar resurrección, puede dar la vida. Entonces usted ya murió. ¿Qué murió? Tal vez esperanza murió. Pero usted cree en Jesús. Jesús va a dar. ¿Qué va a dar? Esperanza. Usted no hay fuerza. Murió. Pero Jesús confía. ¿Cree en Jesús? Jesús puede dar. ¿Qué puede dar? Fuerza. Usted ya no hay sabiduría. Murió. Pero Jesús, ¿qué puede dar? Sabiduría. Solo creen en Jesús, todo puede dar aquí. Yo soy la resurrección, la vida. Jesús deseaba que crea en esto, pero los discípulos de Jesús creían en esto. ¿Qué creían? Tal vez eso puede creer. Hasta acompañando a Jesús, nunca va a ayunar. Podemos comer bien. Tal vez eso puede creer. Porque estando Jesús, no faltaba comidas, no faltaba otras cosas. Tal vez eso puede creer. Pero cuando murió Lázaro, murió. Luego ahora, ¿en dónde está? En el sepulcro. Pasó 4 días. Sí, pasando 4 días recién Jesús llegó. Luego Jesús dijo a Marta y María, ¿qué dijo? ¿Tú crees? Verá la gloria de Dios, ¿verdad? ¿No? Tu hermano Lázaro resucitará, así dijo. Entonces Marta, escuchando, ¿creyó en esta palabra? No creyó. ¿Qué respondió Marta? Sí, claro, en el día de postrero. Ahora no creo que usted va a resucitar, mi hermano. Pero en el día de postrero era. Palabra muy bonita, ¿verdad? ¿No? Pero hablando directo, no cree que Jesús puede resucitar, mi hermano, ahora. No cree. ¿Puede entender, hermanos? Entonces, Jesús hablando con Marta, Marta ya no cree. Marta tampoco ya quiere hablar. Ya, María, ven, aquí Jesús quiere hablar contigo. Jesús no quería hablar con María, ¿verdad? No sigue hablando Marta. Pero Marta ya no quiere hablar. María, ven, Jesús quiere hablar. María vino. María también igualito habla. Si hubiera estado en ese lugar, mi hermano Lázaro no habría muertos. Entonces ella también quejaba. Entonces Jesús habló. Si cree, si en mí verá. ¿Qué verá? La gloria de Dios. Creen en Jesús. ¿Qué quiere decir el versículo 25? Yo soy la resurrección y la vida eterna. Tal vez esta noche, hermanos, también, si no hay esperanza, si no hay solución, no hay nada, pero usted cree en Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿qué es? La resurrección. Jesús también, la vida. Marta también escuchando,
no podía creer. No podía creer. Sí. No solamente Marta, María, mucha gente estaba, ¿verdad? ¿No? En esta casa. Vamos a ver el versículo. El versículo 37. Desde el versículo 36 voy a leer. Dieron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ya 37 tiene. Ya aquí vamos a ver. Juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Y algunos de ellos dieron, no podía que abrió los ojos al ciego. Haber hecho también que Lázaro. Había multitud. Esta persona también cree. ¿En qué cree? Jesús puede abrir los ciegos, sus vistas. Puede dar, eso cree, ¿verdad? No, porque han visto ellos. Entonces, Jesús si hubiera estado en ese lugar, ¿sí? No habría muerto Lázaro, como antes hemos visto. Creemos en esto, ¿qué en esto? Jesús hace milagro, los ciegos abre sus ojos, paralíticos se levanta, pero no cree. Hasta ahí nomás cree. Hasta ahí, ¿qué cree? ¿Hasta dónde cree? Marta, María, la multitud, ¿no? Los judíos, ¿hasta dónde cree? Hace sanar ciegos, paralíticos, comida, pero hasta ahí no cree. ¿Qué no cree? Jesús es resurrección. Aún murió, puede resucitar. Luego puede dar la vida. Hasta ahí no creían. Por eso Jesús, a través de esa situación. ¿Qué situación? Cuando estaba enfermo Lázaro, Jesús podía venir porque estaba cerca, muy cerca estaba. Pero no vino, se quedó. Esperaba, ¿qué esperaba? Hasta que muera. Después de morir recién Jesús, me alegro mucho. ¿Por qué alegraba Jesús? Por ustedes, dice. ¿Por qué por ustedes Cristo alegró? Usted va a creer, que va a creer. No solamente va a sanar enfermos, no solamente va a comer comida, no solamente esto, sino también muerto va a resucitar. Amén, hermanos. Eso va a creer. Entonces, un muerto resucita, ya no hay problema, no hay miedo. Amén, hermanos. Si fracasa, también no hay miedo, no hay vergüenza, porque Jesús va a dar, ¿qué va a dar? Resurrección, la vida. Muchos discípulos estaban cerca de Jesús, pero no creían. ¿Hasta dónde creían? Andando Jesús, siempre comimos bien. Llenaba. Eso está bien. Sanaba enfermos. Ayudaba. ¿Sí? Su gracia. Pero ¿hasta dónde? Hasta ahí. No podía creer. Pero a través de esa situación que murió Lázaro, los discípulos podían creer. Wow, nuestro dueño es Cristo. Hasta muerto, resucita. Sí, todo puede hacer. Amén, hermanos. Amén. Ya usted esta noche creen en esto. ¿Creen esto? Entonces, ¿qué hay problema? ¿Sí? Ya murió. ¿Qué murió? Esperanza murió. Pero cree Jesús, va a resucitar. ¿Qué va a resucitar? Sí, esperanza de nuevo era. Cuando ya no hay fuerza, Jesucristo va a dar, va a resucitar la fuerza de nuevo. Amén, hermanos. Ahí es Marta, María, muchas personas creían hasta cierta parte. Pero Jesús deseaba, ¿no? Quería que crean que soy resurrección, la vida.
Esta noche, hermanos, si nosotros también tal vez en el lugar de Marta o María, también los judíos, aunque estamos en la iglesia, aunque escuchamos la palabra, pero esa parte Dios puede hacer, a eso Dios puede ayudar. Pero una situación cuando ya murió, como Marta, María, sí, resucitará, dice mi hermano Lázaro. Pero ¿cuándo? El día postrero era, ahora no era. ¿Qué quiere decir? Voy a vivir llorando, voy a vivir con mucha tristeza, voy a vivir con llantos, mucho apenado. Pero Jesús está hablando, ahora, creyendo, verá, ¿qué verá? Gloria de Dios. Sí, hermanos, sí, Jesús tal vez permita algunas situaciones, como Marta, María esperaba que se sane mi hermano Lázaro, luego otra vez corriendo, jugando, comiendo, vivir, pero Jesús no se fue, ¿sí? Luego murió. Tal vez en nuestra vida no deseamos problemas, situaciones, ¿verdad? ¿No? Pero tal vez Dios permita. ¿Por qué permita? ¿Para qué permita, hermano? Cuando ve algunos problemas o fuera de nuestros límites, problemas grandes, situaciones, tal vez nosotros igual que Marta, María, llorando, triste, quejando, pero nuestro Señor Jesús estará. ¿Qué estará? Amén, estará. Estará alegre, amén. Estará alegre. ¿Por qué? Jesús sí o sí va a solucionar. Luego va a ver, luego todos hermanos van a creer en Jesús, resurrección, la vida. Todo puede solucionar. Tal vez esta noche, hermanos, tiene problemas, situaciones fuera de nuestra capacidad. Cuando tiene esas situaciones, entonces Jesús quiere que creamos. Por eso esas situaciones tenemos. Creyendo, ya va a ver la gloria de Dios. Esa noche nosotros hasta aquí, ¿no? Compartimos. Orando, terminamos. Antes de orar, anuncios, hermanos. Y ya primero, ¿no? Primer anuncio es nosotros estamos comprando, ¿no? Del lugar de Achachicala. Esta mañana sí conversamos con el dueño de Achachicala. Entonces nuevamente, ¿no? Sí, nosotros conversando decidimos una reunión. En esa reunión nosotros va a definir, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Mucho tiempo hemos negociado, conversamos, ¿no? Pero en esa reunión una vez queremos definir el monto, el periodo, todos. Entonces, esa próxima semana que viene reuniremos. Por eso ya nosotros decidimos ofrenda decidida para compra de ese terreno a Achachicala. Aún, sí, como un monto muy elevado, pero decidimos, ¿no? Todos los hermanos también. Tal vez nosotros no se puede, pero esta noche escuchando, Jesús se puede, no se puede, hermano. Si nosotros confiamos, por eso, ¿no? Estamos comprando ese lugar. Todos los hermanos puedan orar y participar. Entonces también tenemos 18ª convocatoria de los seminaristas. Como ahora muchos lugares necesitan, ¿no? Fundar iglesia. También los hermanos salvos y desean escuchar, tener la iglesia en su departamento, en su ciudad. Falta también los ministros, siervos de Dios, también seminaristas, más obreros. Entonces, este año Dios cómo trabajó grandemente. Por eso estamos convocando, ¿no? Los hermanos también pedimos, ¿no? Sus oraciones. Luego también
Y nosotros, y ahora estamos preparando campamento mundial. Aquí en Bolivia es muy especial, ¿no? Somos benditos. Por eso 2 países todos podemos participar. ¿Sabe? Campamento mundial en qué país? Colombia y luego Argentina. Los hermanos pueden participar 2 por la fe. Luego también puede elegir un país. O en caso de otro país, no se puede 2, ¿verdad? ¿No? Por eso aquí Bolivia y especial. Son benditos ustedes. Nadie responde. 2 países puede ir. Entonces ahí podemos promocionar ahora Jingle Spot Video para promocionar televisión, radio, periódico, internet, toda parte va a cubrir este mes enero que viene. Luego también CLP pastores y visitando invitaremos. Entonces ahí esta vez muchos hermanos de Bolivia. ¿Sí? Nuestra meta es para Colombia 50. Nuestra meta por la fe, decidimos, no sé quién va a ir, ¿sí? Pero invitando, ahí va, Dios va a enviar. ¿Cuántos? Poco parece, ¿no? Poco. Y Argentina una meta, 500, parece muy poco, ¿no? Es muy poco, ¿verdad? ¿No? Argentina, ¿cuántos? 500. Aquí, hermano, nomás 300 era. ¿Sí? Entonces, no mucho, solo apenas uno nomás invitando. ¿Cuánto? Alguien quiere 2, 3, no invita, no, solo uno nomás invita. ¿Sí? Cuando 2 invita, va a ser disciplinar. Solo uno nomás. Solo uno nomás invita, ¿cuántos son? 600. No necesita afuera otro. Por eso 500. La meta, ¿cuánto, hermanos? 500. Nivel Bolivia. Nivel Bolivia. Entonces esa parte, todos los hermanos, y oraremos esa parte. Tal vez ve, ay, eso